La persona a la que vamos a entrevistar sería la respondiente, la responsable, por supuesto, de fincar, pues, responsabilidades a los corruptos, a quien se roba el dinero, a quien desvía recursos, a quien manipula la nómina. Por ejemplo, lo hemos comentado mucho a lo largo de este programa, pues de quienes se beneficiaron de ese paro ilegal para irse de vacaciones, para no chambear y cobrar sus 60,000 varos al mes. Vamos ahora sí a la entrevista bajo juramento. Ahora sí, estamos hablando con Adriana Macedo, quien es candidata a jueza de distrito en materia administrativa. Discúlpame, bienvenida. No te preocupes, pasan cosas así. Pero muy buenas tardes, muchas gracias por la apertura y por el espacio, Max. Adriana, cuéntame, ¿qué hace una persona juez de distrito? Mira, hay que hacer esta distinción. Hay jueces locales, jueces federales. Los jueces federales revisamos el juicio de amparo, que es este mecanismo de protección de derechos humanos, ¿no? Este mecanismo jurisdiccional. Entonces, el juez de distrito es la primera instancia. Es lo primero que la ciudadanía va a encontrar. Entonces, el juez de distrito va a revisar, en materia administrativa, va a revisar que las autoridades administrativas, es decir, el gobierno, las secretarías de Estado y demás, va a revisar que haga bien su chamba. Y que si hizo su chamba, y qué tal si se equivocó, o hubo pues un error, o hubo algo como un chanchullo por ahí, pues el juez de distrito va a tener que revisar si lo que hicieron lo hicieron conforme a la Constitución y tratados internacionales. Eso es lo que hace. Y el juez, al final de cuentas, si vemos un término un poco más práctico, es como el árbitro en un partido de fútbol. Ok, a ver, ¿qué tipo de casos son los que ves? Pues mira, la materia administrativa es muy amplia porque la autoridad administrativa, la administración pública está en todos lados. Podemos ver temas desde educación, por ejemplo, si a una persona no le dan chance de precisamente de inscribirse en la escuela, o si un hospital no le está dando la atención de salud, o si, por ejemplo, también te faltó pagar tus impuestos. Podemos ver una infinidad de cosas, desde salud, medio ambiente, de temas créditos fiscales, desde, por ejemplo, fotomultas, las multas. Es una infinidad de cosas porque la administración pública se encuentra en todos y en todos lados. Pero digamos, en los casos más prácticos, un ejemplo concreto de un asunto que podrías conocer, que podrías revisar. Mira, por ejemplo, hubo un caso, yo actualmente trabajo en la Suprema Corte, recibimos un caso de unas mujeres que presuntamente estaban internadas de manera involuntaria en un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué hace el juez de distrito? Por ejemplo, en ese caso, el juez de distrito dijo, no hay interés, no hay como que no se presume que hay en riesgo alguna vida, entonces desechó. Entonces, ¿qué pasó? Llegó hasta la corte y nosotros dijimos, no, hay que revisar si hay una vida de por medio, si hay mujeres privadas de su libertad dentro de un hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Revisar esa parte de integridad de vida de las personas. También, por ejemplo, para si te niegan una beca, también el juez de distrito va a decir, oye, ¿por qué le estás negando una beca? O, por ejemplo, tu pensión del ISSSTE, del IMSS, si el IMSS o el ISSSTE te está diciendo, no tienes derecho a una pensión por viudez, pues te vienes a quejar con nosotros, bueno, con el juez de distrito, y dirá el juez, tienes la razón o no tienes la razón. O, por ejemplo, también recientemente colaboré en una sentencia de la Elefanta Eli, que fue precisamente revisar que hicieran bien la chamba en el zoológico de San Juan de Aragón, pues que hicieran bien su chamba, pues protegiendo al elefante. Entonces, puede hacer un sinfín de casos, por ejemplo, desde medio ambiente, desde protección de animales, hasta también ver que pues recibas tu atención a la salud, por ejemplo. Eso es lo que hace. Entonces, básicamente, un juez de distrito en materia administrativa ve lo relacionado a la función pública, a la administración pública. Exacto. Revisa que haga bien su chamba y si la hizo mal, pues ordena que repita la plana, ¿no? Decir, a ver, no hiciste bien las cosas, pues tienes que hacerla así como dice la ley. O sea, ¿ves también casos de corrupción? Se podría ver también de casos de responsabilidad administrativa, de casos, por ejemplo, de servidores que no hacen bien la chamba, de que no hicieron bien no hizo bien su servicio público, por ejemplo. También se podría revisar eso. Bueno, estamos hablando con la candidata
a jueza de distrito en materia administrativa, candidata, ¿por qué demarcación? El INE dividió a la Ciudad de México en 11 distritos. Dentro de esos distritos está el número 5, que abarca Coyoacán e Iztapalapa, el distrito 18 y el distrito 19 federal. Bueno, pues ahí está para las y los vecinos que nos habían pedido que entrevistáramos a gente de Coyoacán. Aquí hay una opción. A ver, entonces ves corrupción, ves que el gobierno, todos los gobiernos, municipal, estatal, federal, hagan su chamba. Exacto. ¿Para qué quieres ser jueza si meterse esos temas de corrupción es durísimo, es bien complicado? Alguien, al final de cuentas, tiene que pagar los platos rotos de quien se roba el dinero de la gente. Y aparte, bueno, me decías hace rato que tienes 28 años. Pues es una chamba muy complicada. ¿Para qué quieres ser jueza? Digo, creo que me he cansado de ser espectadora de las injusticias. Eso está claro. Estoy cansada de ver cómo la gente que estaba en el Poder Judicial se aprovechaba de sus cargos y no hacía la chamba que le correspondía. Hay que reconocer que la materia administrativa afecta a la gente que desafortunadamente no tiene el privilegio de saber cómo defenderse. Entonces estoy cansada de que exista gente que a pesar de tenga 40, 50 años en el Poder Judicial, que no haga bien las cosas. Entonces creo que es una responsabilidad social y una responsabilidad para mí ética con la gente y la ciudadanía y pues al final de cuentas con el pueblo, que es a quien va a resentir pues el abuso de autoridad, va a resentir la injusticia de la autoridad. Y que, ¿por qué no? Si yo he estado desde muy joven, muy joven, desde los 18 años trabajando en la materia administrativa, ¿por qué no ocupar ese cargo? ¿Por qué no ocupar o buscar o permitir espacios de gente que tiene una perspectiva mucho más progresista, mucho más abierta y menos conservadora? Se dirá que eres muy joven. Sí, así es, y me siento muy orgullosa que a mis 28 años he llegado hasta donde estoy, con base de esfuerzo. No soy hija de abogados, no soy hija de políticos, soy hija del esfuerzo de mi familia. Y soy hija precisamente del pueblo, que yo he también sido víctima de abusos de autoridad, y por eso creo que es importantísimo que haya perfiles jóvenes y que también tengamos la apertura de no seguir con lo mismo, sino buscar un poder judicial más abierto, lleno de mujeres y con más perspectiva, más libre, más progresista, que es lo que hace falta mucho en el poder judicial. ¿Nos puedes decir un poco o hablar un poco de tu experiencia? Mira, cuando yo ingresé a la licenciatura, mi tercer semestre, yo empecé a hacer prácticas judiciales como meritoria en 2 tribunales colegiados en materia administrativa. Ahí estuve un buen rato, aprendí. El tribunal colegiado es como quien revisa a los jueces, entonces yo conocí mucho del trámite de cómo tenían que hacer la chamba los jueces. Entonces, en esos 2 años de experiencia me sirvió mucho para conocer el trámite en los juzgados, en los tribunales colegiados. Después estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas revisando cosas de derechos humanos y filosofía del derecho. Posteriormente estuve en varios, el litigio administrativo, litigio electoral, y ahora, desde el 2022, trabajo en la Suprema Corte. Ahora, la presidenta Sheinbaum, en el marco de la convocatoria para personas juzgadoras, le dijo a los jóvenes, quiero pedir un favor, que se inscriban todos los jóvenes. ¿Tú atendiste esa invitación? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿O viste el proceso de reforma? ¿Lo viviste? ¿Qué decir de tu inscripción a este proceso? Yo actualmente trabajo en la Suprema Corte y viví de cerquita toda esta parte jurisdiccional de esta reforma judicial, y que de cerca conocí la reforma, el proceso que se hizo, y también yo dudé, como dije, me postulo, no me postulo, pero precisamente atendiendo al llamado, ¿no?, de esta responsabilidad social que tengo, decir, ¿por qué no? Si tengo los años de experiencia, si conozco el sistema, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener el valor de hacerlo y decir, a ver, si no soy yo, ¿quién más lo va a hacer? Voy a permitir que gente que no tenga experiencia, que no conozca de esto, llegue. ¿Por qué no me voy a lanzar yo?
Entonces esa fue la decisión. ¿Atendiste el llamado de la presidenta Sheinbaum? Básicamente sí, o sea que, y de hecho fue la apertura también de los espacios, de conocer y de decir si también están atendiendo y están invitando a que jóvenes y mujeres y hombres jóvenes atendamos, ¿por qué no hacerlo? Estamos hablando con la candidata a jueza de distrito en materia administrativa aquí en Ciudad de México, Iztapalapa, Coyoacán. Adriana, preguntarte, siempre son las preguntas de cajón que hago, Sí. que es que el pasado 1 de junio de 2024 el pueblo salió a votar para terminar con la corrupción en el Poder Judicial y la materia administrativa justamente castiga la corrupción. ¿Qué vas a hacer en la materia? A ver, creo que lo que se tiene que hacer es seguir la ley y seguir la Constitución y tratados internacionales. Entonces, básicamente, ¿qué se tiene que hacer en la labor jurisdiccional? Atender a lo que nos diga la norma, la Constitución y tratados internacionales y también lo que nos diga los derechos humanos. Entonces, en tema de corrupción, al menos si de llegar a ser elegida, pues en mi juzgado pues no se permitiría ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, regular esa situación, no permitir que haya abusos de autoridad que permita, o bueno, que no, más bien no permitir que haya gente pues que abuse y que vigilemos precisamente, o sea, de manera estricta, saber que hay vigilar que la autoridad administrativa haga bien las cosas. Entonces, en temas de corrupción, ¿cómo podríamos hacer desde un juzgado de distrito? Revisar perfectamente lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer la autoridad administrativa. Que puede sonar muy fácil el solo hacer lo que dice la ley, pero es que ese es el gran problema con los jueces en administración, los jueces en administrativo, porque si se siguiera la norma, si se siguiera la ley, como lo refieres, pues los líderes del cártel inmobiliario estarían entambados y no estarían siendo dirigentes partidistas o siendo dirigentes en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, irregularidades en asuntos inmobiliarios, ¿esos tú los verías? Se podría revisar esos permisos de construcción. Por ejemplo, eso es un tema de materia administrativa. El hecho de que hagas una contratación con un particular, pues, ¿qué tienes que revisar? Pues que se haga bien las cosas. Por ejemplo, en esta parte del cártel inmobiliario, se conoce que no tenían bien los permisos, no se tenía bien hechas las cosas. Entonces, ¿por qué se les permitió la construcción? Entonces, ahí sería cuestión de nosotros como jueces revisar que ese proceso de contratación esté conforme a la Constitución, conforme a la norma, y que no se pasen de los reglamentos, ¿no? De que no haya como ahí el chanchullo de te doy el dinero, no te doy el dinero. Sería cuestión de que nosotros como juzgadores o las personas juzgadoras, pues revisen que hagan bien las cosas. Sí, que sin prejuzgar, simplemente estás diciendo, por lo que yo entiendo, que no se ha revisado. Bueno, yo no he visto que se revise. Y esa es la cuestión. A veces, por ejemplo, hay alguien que tiene que inconformarse respecto de eso. Nosotros no podemos llegar de oficio así como de, ay, hola, te vengo a revisar. Sino debe de haber también quejas, ¿no? Debe haber esta parte de decir, oye, hay una omisión aquí, ¿por qué nadie se está quejando? Entonces también accionar, pedirle a la gente que conozca los mecanismos jurisdiccionales para que se vengan a quejar con nosotros. Y así de instancia, como alguien que se venga a quejar, pues decir, nosotros sí, ahora sí podemos entrar al quite y revisar si están haciendo bien las cosas. ¿Tu jurisdicción es solo en estas 2 alcaldías o cuando seas electa vas a ver toda Ciudad de México? Va a ser en toda la Ciudad de México. Ahora. El INE, pues, ha hecho cosas que no nos han gustado a todas sobre la elección judicial, pero lo cierto es que para términos administrativos nos dividió en distritos, pero lo cierto es que una vez que si se llega al cargo, se va a conocer de toda la Ciudad de México. Bueno, pues estamos hablando con la abogada Adriana Macedo, quien es candidata a jueza de distrito en materia administrativa, Miguel, en Coyoacán, Iztapalapa. Y bueno, otra de las preguntas que hago es justamente que en el Poder Judicial existe todavía un asunto gravísimo de nepotismo, donde chambean la prima, la tía, el hermano, el tío. ¿Qué piensas del nepotismo en el Poder Judicial? Pues lamentable, yo cuando era estudiante, pues igual fui víctima de eso, ¿no? No daban oportunidad
de que personas como nosotros que somos parte del pueblo, que no somos hijos ni hijas de servidores públicos ni nada, pues no nos daban la oportunidad. Y muchas veces yo conozco, también soy maestra de la Facultad de Derecho, conozco muchos de mis estudiantes que tienen muchas ganas de ser parte del Poder Judicial y no pueden. ¿Por qué? Porque están tomadas esas plazas. Plazas por hijos, amigos de los magistrados, de los jueces, lo cual me parece bastante injusto, porque talento joven y con muchas ganas de hacer las cosas, no les dan la oportunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Bueno, al menos dentro de mi área de competencia, sería pues, precisamente revisar quiénes están formando parte del juzgado de distrito y decir, ¿sabes qué? Tienes las credenciales para formar parte y si no, discúlpame, no tienes por qué estar aquí y darle oportunidad a las y los jóvenes o personas que tienen mayor interés. Ahora, se dice, se está tratando de intrigar, se está tratando de generar una sospecha, una duda, porque ha trascendido que se han registrado más de 60,000 personas para ser observadoras electorales. Es Edmundo Jacobo Molina, quien fuera secretario ejecutivo del INE, quien ahora dice que es muy sospechoso que el pueblo participe en este proceso judicial siendo observador electoral. ¿Tú qué opinas? Ay, me parece tristísimo ese comentario y quiero decirle a la audiencia, a ver, yo creo que el mundo cree que estamos en el siglo pasado donde el prianismo gobernaba y no había apertura en las instituciones. Déjeme decirle, estamos en el siglo XXI y con otra forma de gobierno. Estamos en otro momento de nuestra ciudad, estamos viviendo una nueva era en México, una era democrática, abierta, en donde se está permitiendo personas como nosotros estemos al frente del Poder Judicial. Y digo, decirle pues que se regrese al siglo pasado, a donde ahí no había apertura en las instituciones. Entonces, desafortunadamente que piense así, lo cierto es que la ciudadanía, el pueblo ya está informado. El pueblo es sabio y el pueblo sabe qué estamos haciendo aquí. Entonces, que no me vengan a decir que qué sorpresa, qué sospechoso. A ver, no estamos en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, donde ya hay apertura, donde hay mecanismos, donde la ciudadanía puede llegar y a preguntar y sin ninguna repercusión, sin miedo a que te desaparezcan, sin miedo a que te hagan daño o que te hagan, o esas prácticas que se hacían en el siglo pasado, ¿no? Bueno, en el siglo pasado, y tú y yo tenemos más o menos la misma edad, pues eso sucedía mucho en el sexenio de Felipe Calderón, Sí. no se diga de Enrique Peña Nieto, y claramente sí estamos viviendo otro momento en la vida pública del país. Preguntarte, ¿cuál dirías que es tu principal propuesta? Creo que más que nada no hablemos de propuestas, hablemos de compromisos. ¿Cuál Porque el compromiso es una justicia de puertas abiertas. ¿Qué quiero decir con eso? Que haya, que las sentencias sean entendibles, que se sepa. A veces el lenguaje del abogado puede ser como un enigma para las demás personas. Entonces, mi mayor compromiso es que hagamos unas sentencias, emitamos sentencias que sean entendibles para la ciudadanía que no estudió derecho o que no tampoco tiene el privilegio de saber exactamente cómo es la impartición de justicia. Entonces, ese es mi mayor compromiso. No una propuesta, no podemos venir a prometer la luna ni las estrellas, pero sí me puedo comprometer en hacer las cosas, las sentencias accesibles. Oye, tú, ya por último, tú eres joven también, 28 años. Sí. Creo que es la candidatura más joven que he entrevistado hasta ahora. Y yo no te he visto pues bailando o equiparándote a un chicharrón o poniéndote un eslogan así rimbombante como la señora Dora la Transformadora que busca ser ministra. ¿Tú qué opinas de ese tipo de campañas? Porque eres joven, pero no te vemos en el TikTok ridiculizándote. Mira, cada quien es libre de hacer la campaña que quiere, no juzgamos, pero lo cierto es que el cargo merece seriedad, merece también respeto a la ciudadanía, merece que sean informadas e informados. En mis trayectos en Coyoacán e Iztapalapa, la gente no sabe qué es. Entonces, ¿qué merece la ciudadanía? Que sea informada de una manera sencilla, con lenguaje sencillo, lo que estamos proponiendo. Y digo, cada quien hace lo que quiere con sus redes sociales, pero lo cierto es que para mí la justicia es seria. La justicia debe ser seria y tiene que atender a las necesidades de la ciudadanía. No venir a bailar, no venir a platicar o a hacer memes.
La cosa es, por ejemplo, lo que he tratado a lo largo de, de este camino es informar de manera, del lenguaje que más sencillo que se pueda. Entonces, esa es la intención, no estamos jugando, no estamos divirtiéndonos, estamos serios, porque en esto, esta elección judicial va de por medio, pues, que un juez interprete si tienes un derecho o no. Entonces, no es nada de burla ni nada por el estilo. Bueno, pues ahí está, es la opinión de Adriana Macedo, quien, por cierto, te preguntan en el chat, Carlos Gaitán, te preguntan en el chat, Carlos Gaitán, ¿qué número de boleta tiene Adriana Macedo? ¿Y qué boleta? ¿Cómo se vota por ti? Y hablando de esto de la sencillez, ¿no? Del lenguaje sencillo para que todos nos entendamos, porque yo no había entrevistado a alguien en materia administrativa hasta ahora. Básicamente, Adriana sería la encargada de juzgar si hubo o no corrupción en la administración pública, si te violaron un derecho, como que no te quieran dar la pensión del ISSSTE, del ISEMIN, de Pemex, si tienes algún problema con la autoridad, digamos que no te quieran dar un programa social, una beca. Eso lo resolvería en Ciudad de México Adriana Macedo, y si usted quiere votar por ella, ¿qué hay que hacer? Mira, te van a dar varias boletas, 6. Entre ellas es la boleta amarilla. En la amarilla vamos a encontrar, al menos en Coyoacán e Iztapalapa, vas a encontrar mi nombre, el número 7. La número 7, que por ahí dicen que también es de la suerte, pero precisamente te van a dar esta boleta amarilla, una amarilla, en donde vas a encontrar del lado izquierdo las mujeres y lado derecho los hombres. Entonces ahí vas a encontrar precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tu servidora, en la número 7, estoy postulada por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya, bueno, ahí lo tiene. Si usted quiere votar por Adriana Macedo, le aparece en pantalla cómo tiene que hacerlo. Es la boleta amarilla, es la número 7 para las y los vecinos de Coyoacán e Iztapalapa. Bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta entrevista totalmente en vivo. Una disculpa por las fallas técnicas al público de Subjetivo acá en El Soberano. ¿Algo más que nos haya hecho falta? Pues agradecer el espacio, la apertura y nada más invitarle a tu auditoría, a la ciudadanía que nos esté escuchando, vayan a votar. Ir a votar es una responsabilidad cívica, una responsabilidad social. Y aquí no va de por medio cualquier cosa. Vamos a elegir jueces, magistrados y ministros, que son las personas que van a interpretar la Constitución y van a decidir si tienes un derecho o no. Entonces, ve a votar este 1 de junio y no tengas miedo, elige con responsabilidad. Bueno, pues ahí lo tiene. Es el llamado a votar de Adriana Macedo, quien es candidata a jueza de distrito en materia administrativa aquí en Ciudad de México, Iztapalapa, Coyoacán. Salga a votar el 1 de junio y aquí una opción, si usted quiere votar para castigar la corrupción y que no haya impunidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Max. Gracias a todos y a todas. Y usted quédese, gracias a usted que se queda. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.